Licenciado, mi nombre es Emily Fabiola Josecito Fernández y voy a explicar el tema factores que intervienen en la reacción química. Vamos a explicar un poquito más acerca del tema. Factores que intervienen en una reacción química. ¿Qué son los factores que intervienen en una reacción química? Son la temperatura, la concentración, la presión y el área de superficie. ¿Esto a qué se da? Se da gracias a la presencia de un catalizador. Ahora, ¿qué es un catalizador? Vamos a explicar eso. El catalizador es el que acelera o reduce, retarda la reacción. Se puede decir que nuestro catalizador lo veremos presente en los anteriores ejemplos que mencionaremos. Un catalizador se va a explicar. Continuando con la exposición, les voy a dar 3 ejemplos de los laboratorios que hicimos. Hicimos presión, temperatura y concentración, los cuales voy a estar explicando. Posteriormente nos vamos a pasar primero a temperatura. Lo práctico no lo realizaremos porque eso ya lo vimos en laboratorio. Les voy a explicar un poquito más de la teoría y cómo se puede interpretar para que me puedan entender. Porque ese del catalizador que habíamos mencionado puede hacer efecto retardado o acelerar el proceso. Algunos dicen que el enfriamiento a veces acelera o retarda el proceso según el laboratorio que se esté haciendo. O si no, también se puede decir que la temperatura, el calor que se genera, puede acelerar o aumentar la velocidad. Eso ya varía mucho del experimento y la reacción. Ahora vamos a hablar un poquito de temperatura. Vamos a iniciar con temperatura. Temperatura dice, ¿cómo afecta la temperatura en una reacción química? Eso ya lo vimos en laboratorio. Cuando se tiene aquí un vaso precipitado y aquí se tiene el otro. Se tiene 2 vasos precipitados. Uno se lleva a ebullición y el otro se mantiene frío. ¿En dónde hace más función el alcácer? El alcácer hace más efecto mucho más rápido en el caliente. ¿Por qué? Porque está caliente, está concentrado. Son moléculas que se pueden dispersar por distintas partes, formas. ¿Por qué? Porque hay temperatura. Mientras en el frío es un poco más complejo. El frío tiene que disolver. Una vez que disuelva, recién se va a ir a la dispersación. Ahora, en la parte teórica, de fundamento teórico, el aumento de temperatura sube la velocidad de una reacción, ya sea que nosotros hemos querido disolver el alcácer, porque en el frío no ha habido cambio. Bueno, sí se ha disuelto, pero en el caliente se ha disuelto de otra forma. Continuemos. Como estábamos diciendo, el aumento de la temperatura sube la velocidad de la reacción. Hasta ahí estamos. Debido a que emerge un incremento en la frecuencia de energía. Ahora ya entendemos por qué. Porque hubo un incremento en la frecuencia de la energía en la colisión. Eso es lo que ocurrió científicamente en la parte teórica. Vamos con el siguiente compuesto. Vamos con las 2 últimas reacciones y finalizamos. Ahora nos toca la presión. Bueno, la presión es parte de este experimento. Les voy a explicar tanto teórica y prácticamente, la cual realizamos en laboratorio. En el lado práctico de presión,
en una botella de 500 ml llenamos bicarbonato de sodio con y vinagre, que al final formamos el acetato de sodio. Sí, el vinagre es un componente que forma parte de ello. Les voy a mostrar más después esa reacción pequeña, que esas dos acciones mezclamos. Y en el interior, como había presión, como era una botella con tapa y estaba cerrado, se podía inflar un globo y simplemente se podía ver que las burbujitas cuando abrimos la Coca-Cola suben hacia arriba. Entonces nosotros, al producir esto, el acetato de sodio, pudimos observar que hacía reacción. Ahora les voy a explicar de forma teórica. Bueno, vamos con la forma teórica. Dice, la presión aumenta. A ver, aquí está mi palita. La presión aumenta de la aumento la desplaza el equilibrio de la reacción hacia la reacción que produzca menos moles de gas. Menos moles de gas, casi lo mismo que pasó en nuestro experimento. Menos moles de gas, mientras que disminuye y favorece la reacción que produzca más moles de gas. ¿Se acuerdan que nuestra botella tenía hidróxido de sodio y tenía vinagre, acetato? Entonces formamos acetato de sodio. Y esas burbujitas que subían son estas moles de gas. Esas moles de gas que se estuvieron subiendo hacia arriba. Vamos con el siguiente y último de todos. Bueno, para finalizar tenemos el último, concentración. Este es el favorito mío. Ya. Vamos. Concentración. La concentración aumenta. Primero a la práctica. Tenemos un vaso precipitado aquí de 500 ml y aquí un vaso de precipitado de 500 ml. Ambos tienen 500 ml. Tengo un vinagre de 1 litro aproximadamente. Se puede decir que el vinagre voy a echar 500 ml en un vaso precipitado y en el otro voy a echar 250 ml de vinagre, y para complementar a 500 le voy a agregar 250 ml de agua destilada. La concentración varía. Ponemos 2 efervescentes heno y vemos qué pasa. Vamos a observar que en este otro vaso la concentración, como es mucho mayor, 500 ml que 250, pues lo absorbió mucho más rápido. Ahí es una concentración, ahí está actuando un catalizador. La concentración también se podría decir que es una reacción exotérmica. Esta es una reacción endotérmica. Como este lado, no se puede decir precisamente que esto es un vaso precipitado solo vinagre. Aquí también hay agua destilada, hay H2O. Se va a producir una reacción lenta. ¿Por qué? Porque hay una mezcla. Ahora vamos al fundamento teórico, que ahí lo explica mucho mejor. El aumento de la concentración de un reactivo sube. El aumento de la concentración de los reactivos sube la velocidad de la reacción. Para los reactivos de los reactivos como un orden de la reacción o mayor que 1. Por eso es lo mismo que les estaba explicando, que aquí tenía una mayor concentración y que ese era de una menor concentración. Entonces podría decir que aquí pues el heno, que es un efervescente, entonces
pues más rápidamente, porque había mayor concentración, que aquí no era lo mismo. Bueno, eso es todo, me despido, soy Emily y esto es mi fundamento teórico de la práctica de laboratorio de factores que intervienen en las reacciones químicas. Soy Emily, mucho gusto. P6, laboratorio 6, no, paralelo 6.